Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Recart, soy médico anestesiólogo de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. CLASA nos pidió a un grupo de nosotros que organizáramos esta sesión de anestesia y cirugía mayor ambulatoria para esta mañana. Lo que no nos dijo es que la sesión iba a ser inmediatamente después del evento que hubo anoche, del cual me retiré muy temprano, por razones obvias, pero comentaba con las doctoras recién en la mañana de que sospechamos que todavía hay gente ahí. Por lo tanto, caímos en cuenta de que era altamente probable que este módulo partiera muy lento, muy tarde y no con la audiencia que prometía, dado las inscripciones previas. Pero bueno, o ustedes no fueron a la fiesta de anoche o tienen una resistencia increíble. Así que muchas gracias por estar acá. Esta es la primera sesión de la mañana. Es un módulo de 2 horas. Hay una conferencia que falta, que es la del doctor Jorge Rubio de Medellín, que por razones de último minuto no pudo viajar, pero adaptamos la duración del módulo a las conferencias que quedan. Voy a comenzar yo. Lo que me pidió CLASA fue que hablara un poco de temas más bien organizativos, de cómo y por qué es necesario que nos involucremos en este tema nosotros como anestesiólogos. Y la conferencia se llama Organización de un programa de cirugía mayor ambulatoria, cómo y por qué. Los objetivos son comentar algunos conceptos de la cirugía mayor ambulatoria, sus ventajas y desventajas, mostrar esto como un proceso, como un cambio, como una evolución al modelo de atención sanitaria que es el que conocemos, que es el modelo de hospitalización tradicional, comentar algunas estrategias para que esto funcione y comentar también lo que está ampliamente descrito como cuáles son las dificultades que impiden que esto sea la opción preferencial para operar pacientes electivos. Y finalmente, tratar de transmitir la idea de que la cirugía mayor ambulatoria es en el fondo una oportunidad de mejora de la calidad de atención al paciente quirúrgico. Y eso por lo que vamos a comentar a continuación. Hay que poner las cosas en contexto. Este colega se pregunta qué es lo que está pasando hoy día con la atención de salud en el mundo. Y también se pregunta si es que él podría hacer algo al respecto o no. Y como ya se ha comentado en varias de las conferencias de estos 2 días anteriores, la tendencia principal que marca lo que está ocurriendo con la atención de salud en el mundo es que en todas partes el costo de atender pacientes y sobre todo de operar pacientes crece cada día más. Es decir, la salud en el mundo es cada día más cara y los países destinan una parte de su presupuesto anual a salud. Eso varía de país en país, hay países que destinan mucho, hay países que destinan menos, sin embargo todos están destinando más que el año anterior y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que preocupa es esta proyección y se supone que alrededor del 2030, si esta curva mantiene esa característica exponencial, la salud en todo el mundo va simplemente a quebrar. Esta es una gráfica de una iniciativa que se llama Lancet Global Surgery, que básicamente lo que hace es tratar de mejorar la atención de pacientes quirúrgicos en países pobres. Y los cálculos que tienen ellos son los siguientes. Se estima que este año se va a llegar casi a los 400 millones de cirugías en el mundo. Nosotros en Chile tenemos 1 millón de cirugías al año. Parece mucho, pero en realidad las cirugías, ahí están metidas todo tipo de cirugías mayores, cirugías menores, etc. En realidad, cirugías que requieren quirófano y anestesiólogo son más o menos 400.000. En todo el mundo ocurre este mismo problema, es que va aumentando el número de cirugías y el número de quirófanos es limitado y el número de camas para hospitalizar pacientes también es limitado. De ahí que si uno no tiene dónde operar porque tiene más pacientes que tiene que operar y no tiene camas, este modelo de cirugía ambulatoria empieza a aparecer como una posible y razonable opción para resolver en parte esta situación. Y en muchos lugares lo han entendido claramente así. La otra cosa interesante del proyecto Lancet Global Surgery es que ellos dividen a los países del mundo en 4 básicamente, los pobres, los no tan pobres, los más o menos, que ahí estaríamos nosotros en Latinoamérica, y los países ricos. A medida que mejora la economía en los distintos países,
inmediatamente aumenta el número de cirugías. Los países ricos, que son solo el 15% de la población, operan 20 veces más pacientes que los países pobres. La tendencia en Latinoamérica en los últimos años, por supuesto, una tendencia que no es homogénea, pero es que todos los países nuestros de nuestra región están aquí y acercándose, no sé si van a llegar algún día, pero acercándose acá. Es decir, también nosotros estamos mostrando una tendencia a que vamos a necesitar operar más pacientes, sin mencionar que la población envejece y todo lo que ustedes saben. Esos son recortes de prensa de Chile, pero probablemente en todos los países de la región ocurre lo mismo, que existe una enorme presión por las camas hospitalarias, las camas. Los hospitales, los servicios de salud, las regiones, las ciudades tienen un problema de camas. Los días promedio de internación de los pacientes que ingresan al hospital, ya sea por causa quirúrgica o no quirúrgica, tienden a aumentar. Los promedios no son buenos, no reflejan con exactitud lo que ocurre, pero en Chile, en promedio, una persona que ingresa a un hospital a acostarse, ya sea por razones quirúrgicas o no quirúrgicas, está 7 días ahí. Eso significa que probablemente no somos eficientes en resolver su problema como sistema de salud, pero significa que en un mes solo 4 pacientes pueden ocupar esa cama. Entonces, de ahí que ocurra este enorme desbalance. Y especialmente lo que falta son camas quirúrgicas. Y lo que ocurre es eso. Estas no son fotos de Chile, son fotos de Brasil. Me las prestó un colega de Brasil. Pero muestra cómo los hospitales están colapsados, las salas de urgencia están colapsadas. Esa es una realidad. Estas fotos fueron tomadas en el mes de julio en un hospital cualquiera de Sao Paulo. Parece un país en guerra. Pero básicamente toda esa gente que está ahí está esperando su cama para hospitalizarse y para resolver su problema de salud, muchos de ellos problemas quirúrgicos. Entonces sí, tenemos un problema. Esta es una diapo clásica donde siempre se muestra en este tipo, cuando uno trata de discutir esta idea, al pobre señor le están diciendo que en realidad no lo vinieron a ver, están esperando la cama. ¿Por qué el problema son las camas? Se construyen más y mejores hospitales, pero aún así, la velocidad con que se incorporan camas al sistema no es suficiente para resolver la creciente demanda de la población. Y a nosotros lo que nos interesa es la población quirúrgica, porque nosotros somos anestesiólogos. Ahí está el problema oferta-demanda. Cada vez más cirugía, cada vez menos camas, el problema del aumento de los costos en salud. ¿Qué hacemos? Se trata entonces de las camas. ¿Cómo administramos mejor nuestras camas? ¿Queremos seguir operando? Administremos mejor nuestras camas. Hay un número insuficiente. El manejo de la cama no es óptimo. Ya les hablaba de estos 7 días de internación cualquier paciente. Hay un tema de gestión intrahospitalaria ahí. Cuando esta es la situación que ocurre, lo que termina ocurriendo, aparte del grave problema ético que es la oportunidad de atención, es decir, una persona que necesita operarse es porque necesita operarse, no está ahí por placer. Es que se configura esta pesadilla para todos los países de nuestra región, que son las famosas listas de espera quirúrgicas. Los pacientes pueden llegar a estar años esperando una cirugía. Yo estoy hablando por Chile, que es de donde yo soy, pero esto ocurre en absolutamente todos los países de la región. Todos tienen listas de espera, quirúrgicas. Algunos las hacen públicas, como nosotros en Chile. Es decir, nosotros entramos a internet y sabemos cuánta gente hay esperando para operarse de rodilla y cuánto tiempo llevan esperando. Y otros lugares no las hacen públicas, pero esto es un problema de toda nuestra región y redunda en mala calidad de atención en salud. No vale mucho la pena. O sea, a ver, lo que ocurre aquí es que nosotros pensamos, por formación, de que basta que en el hospital tengamos buenos cirujanos, buenos anestesiólogos, buenas enfermeras para resolver los problemas de salud de la gente. Los pacientes dan eso por sentado. Ellos saben que tienen buenos médicos y cirujanos entrenados y anestesiólogos entrenados. La mala calidad de atención no es por eso, es porque no hay una oportunidad de atención, no se operan cuando lo necesitan. No es que el doctor sea ineficiente. Entonces, ¿por qué es necesario avanzar en cirugía ambulatoria aquí en Latinoamérica? Porque nuestra población está envejeciendo, aparecen nuevas, situaciones de salud que se resuelven por vía quirúrgica. Tenemos cada vez más avances tecnológicos y científicos que nos ayudan a resolver problemas de salud vía cirugía.
Básicamente que hay un desbalance oferta-demanda, porque aumenta la demanda quirúrgica, y ahí, como les decía, tenemos la lista de espera y el aumento de los costos. Es mucho más caro operar a una señora que tiene que operarse de vesícula, cuando la vesícula entra aguda a las 3 de la mañana al hospital, que cuando recién le diagnostican el cálculo y la operan fría o electiva. Cuando operan esa vesícula fría o electiva, o operamos, esa señora ingresa en la mañana y se va en la tarde. Pero cuando ingresa después de 4 episodios de dolor a las 3 de la mañana al hospital, hay que operar la aguda, tenía un cálculo en el colédoco, tuvo que dejar una sonda, esa señora está 7 días en el hospital, consume $10.000 en antibióticos y demora 3 meses en volver a trabajar. ¿Se dan cuenta que la oportunidad de atención es un tema importante? En un escenario de recursos limitados, que por definición va a existir siempre, tenemos esta presión por los costos y el aumento de las listas de espera. Entonces, ¿podemos hacer algo al respecto? Probablemente sí, porque la estrategia más costo efectiva en cirugía hoy día en el mundo para resolver este problema es la cirugía mayor ambulatoria. Porque lo que ofrece es una alternativa a la hospitalización. Es decir, el paciente sí se opera, se le resuelve su problema, pero no ocupa la cama. Así uno libera recursos y resuelve el problema de acceso y oportunidad de atención. Esta es una modalidad de prestación o una forma de oferta asistencial quirúrgica que en los últimos 20 años ha tenido un avance gigantesco en muchos países del mundo. Los más desarrollados que mostré en el primer gráfico. Donde entre el 50%, como en España, y el 80%, como en Estados Unidos, de toda la cirugía electiva se realiza de esta manera. Cualquiera de ustedes en este salón probablemente ya lo saben. Si van, supongamos, a Estados Unidos mañana y tienen que operarse de cualquier cosa electiva, asumiendo que son todos ASA 1, como observo desde aquí, o incluso ASA 2, se van a operar y se van a ir de alta en el día. No les van a preguntar si eso quieren o si les gustaría. Esa es la modalidad de atención preferencial. Sin embargo, entre nosotros, Latinoamérica, este desarrollo ha sido menor. Y la cirugía mayor ambulatoria, si bien existe, ha mostrado un crecimiento lento y un nivel de desarrollo menos que moderado, basado principalmente en iniciativas locales. Es decir, hay lugares y personas que decidieron hacer esto, pero no hay un desarrollo uniforme a nivel regional. No es el estándar de atención. Y la idea es avanzar hacia allá. No porque se me ocurra a mí ni a Clasa, que sí se le ocurre, pero es porque para allá ese es el futuro de la modalidad de la cirugía, en el fondo. Una de las razones por las cuales no nos hemos puesto bien de acuerdo es que existe un problema con las definiciones. Esa es una caricatura de la Torre de Babel, ustedes saben, bíblica, en que de la noche a la mañana los habitantes de esa ciudad, Babel, empezó cada uno a hablar en un idioma diferente, no se entendieron y fue un desastre. Y eso es lo que ocurre un poco con la definición de cirugía ambulatoria, porque existen muchas. Esto está en inglés, pero es para ejemplificar el problema. Day surgery, extended recovery, short stay, outpatient, office base, vamos a hablar de eso al final. Cirugía ambulatoria, cirugía 23 horas, alta en el día, alta precoz. ¿Qué diablos es lo que estamos haciendo? ¿Qué es cirugía ambulatoria? ¿Cuál es la definición? Por supuesto, hay bastante consenso de cuál debería ser y Clasa, entiendo yo que este año va a sacar una definición uniforme para Latinoamérica para que empecemos a hablar de lo mismo. En el fondo, más allá de qué nombre necesitemos ponerle, se trata de que yo opero a un paciente y ese paciente no ocupa una cama del hospital. No la ocupa durante un periodo, pero no aloja y no pernocta. Esto, en el fondo, desde el punto de vista como ingenieril, es un rediseño de procesos aplicado a la satisfacción de la demanda quirúrgica y las razones, porque permite ocupar las camas liberadas para cirugías que sí requieren ingreso, porque ahí está el problema. Hay cirugías que sí requieren ingreso. Muchas, porque el paciente es más complejo, porque la cirugía es más grande, por ambas razones. Si yo estoy en el mundo público de la salud, voy a querer hacer cirugía ambulatoria porque me permite resolver el problema de la oportunidad, es decir, resuelvo las listas de espera quirúrgicas. Porque, como les decía antes, si opero precozmente a tiempo pacientes que están en lista de espera quirúrgica, la convalecencia va a ser mucho menor. Pero si estoy en el mundo privado, también me interesa. También ahorro camas y qué sé yo. Pero sobre todo aumento la oferta. No tengo que construir más camas como clínica privada. Puedo básicamente sacarle más rendimiento a la cama que ya tengo. Y por supuesto, si lo hago bien, voy a tener un muy buen control de costos.
El beneficio fundamental entonces es darle al paciente el mejor cuidado médico quirúrgico disponible, porque lo vamos a operar igual de bien, al menor costo posible sin comprometer la seguridad. Al comparar la cirugía ambulatoria con la cirugía con ingreso, no existen diferencias significativas en los outcomes, en los resultados. Por eso que el modelo funciona. Y estos estudios tienen 20 años ya, pero cuando siguen cohortes de pacientes operados de lo mismo, similares por supuesto, uno se fue de alta en el día y el otro se fue de alta 3 días después, los van a ver un mes después y ambos están exactamente igual. O sea, la hospitalización no hizo diferencia respecto al outcome, lo que importa es el outcome. Sin embargo, la cirugía ambulatoria es segura cuando se siguen los protocolos clínicos previamente establecidos. De esto vamos a hacer énfasis hoy día. Porque si yo hoy día en la mañana con el cirujano que trabaja conmigo andamos alegres y sensibles y decidimos que la señora de la hernia la vamos a dar de alta en el día porque evolucionó bien y se quiere ir, eso no es cirugía ambulatoria, es una alta precoz. La cirugía ambulatoria es un modelo de atención. La cirugía ambulatoria significa que a todas las señoras que opero de hernia, sin excepción, salvo algunas razones médicas, se van a ir de alta del día en la tarde, ¿no? Es independiente de cómo me levanté yo ese día. El 2006, hace muchos años, 2/3 de todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en Estados Unidos ya eran ambulatorios, ya lo eran. O sea, estamos muy atrás en esto. Respecto a las ventajas, ampliamente descrito desde hace mucho tiempo, que no necesito una cama, puedo operar a un paciente aunque no tenga camas en el hospital, la agenda quirúrgica se puede programar mejor, existen datos de que hay menos morbimortalidad, etcétera, el tema de las listas de espera, pero la razón, y esto es la primera diapo que les puse, del por qué en todas partes del mundo desarrollado están haciendo esto, es porque es más barato. Comparando el mismo paciente operado de lo mismo, uno en modalidad ambulatoria y otro en modalidad hospitalizado, es al menos un 30% más barato, promedio. Eso lo muestra este trabajo, que comparó, también antiguo, distintos autores, distintos países, distintos tipos de cirugía, distintos tipos de anestesia, qué sé yo, calculando los costos directos, no los costos indirectos. En promedio es un 30% más barato, en promedio. En mi experiencia, yo diría que es un poco más, porque hay que meter también los costos indirectos. Los costos indirectos son los que no están, bien digo, directamente relacionados con la atención, no el antibiótico que administré en la tarde, sino que, qué sé yo, la señora en la noche se puso a hablar por teléfono desde su velador y habló 6 horas por teléfono, eso es un costo indirecto que hay que medir. Así que probablemente el ahorro de costos sea mayor. Por lo tanto, esto lo que hoy significa es que hay un cambio de paradigma, porque no hay duda de que la cirugía mayor ambulatoria es la primera y mejor alternativa para la mayoría de la cirugía electiva. Hay toneladas de literatura que respaldan esta afirmación. Por lo tanto, en adelante, lo que probablemente va a ocurrir es que tendremos que explicar por qué dejamos a un paciente hospitalizado y no por qué lo dimos de alta en el día, que es lo que está ocurriendo hoy día. Tenemos que explicarle. ¿Sabe que lo vamos a dar de alta en el día? ¿Y por qué? Me quiero quedar. Esto es muy común en el mundo privado, donde las instalaciones, las habitaciones, etcétera, son de un nivel muy bueno en términos de que son muy confortables. Entonces, de pronto a la gente hasta le agrada estar ahí. En nuestra región ocurre algo que en otras regiones más del norte del mundo no ocurre. A los pacientes operados los van a ver a sus familias, sus vecinos. Les aseguro, yo me ha tocado entrenarme en otros lugares, eso no ocurre en otras partes. Es más, los pacientes no quieren que los vayan a ver, quieren recuperarse luego y regresar a su casa. Pero bueno, hay temas culturales aquí que uno no puede soslayar. Y lo más importante de todo lo que voy a decir hoy día es que la calidad de la atención no radica en si lo hospitalicé o no lo hospitalicé. La calidad asistencial depende de cómo tengo diseñado mi proceso asistencial. De eso depende. Les desafío, yo sé que todos son gente muy estudiosa, a que ingresen a PubMed y metan esos términos de búsqueda. Van a salir varios millones de referencias de este tipo. Nuevos protocolos de anestesia y rehabilitación permiten que pacientes que se operan de prótesis de cadera sean ambulatorios. Prótesis de cadera ambulatoria, eso está ocurriendo hoy día.
De hecho, ayer un doctor de Brasil mostró datos impresionantes de cómo están mandando a su casa en el día a pacientes operados de cirugía de cadera en Brasil. Eso está ocurriendo hoy día. El promedio de internación en Chile, al menos, de una persona que se opera de prótesis de cadera es 7 a 10 días en hospitales públicos. Day case laparoscopic nephrectomy, nefrectomías ambulatorias, y así. Craniotomías ambulatorias, está publicado, búsquenlo, no lo inventé yo. Reemplazo articular de rodilla, ambulatorio. Cirugía bariátrica, ambulatoria. Y así, yo me entretengo con esto, de pronto busco a ver qué salió hoy día, qué diablos va a salir hoy día. Esto salió hace como 2 meses. Cirugía prostática robótica, ambulatoria. Ese es el punto. Estoy tratando de hacer un contraste en lo que está ocurriendo en lugares que nosotros miramos como referentes y lo que está ocurriendo entre nosotros. Esta es literatura médica, por supuesto. Pero esta es literatura no médica. Este es un caso súper interesante en un periódico que se llama Daily Mail en Inglaterra, y ese es un señor que se llama Roger North. Tiene 62 años, vive en un lugar que se llama West Sussex y lo operaron de reemplazo total articular de rodilla a Roger. ¿Sí? Seguramente tenía artrosis, qué sé yo. Lo interesante es que el periódico este del domingo publica que Roger, horas más tarde de la cirugía, estaba en su pub, en el pub a los que ellos siempre van, a estos pubs ingleses, y estaba bebiendo cerveza. Este señor, que es un padre de 4 hijos, se fue caminando del hospital el mismo día de la operación. Esto gracias a las nuevas prótesis y a innovaciones en cirugía y anestesia. Innovaciones en cirugía y anestesia. No es ninguna innovación en cirugía y anestesia. Bueno, probablemente el manejo del dolor en él tiene que ser óptimo, pero se trata ¿de qué se trata? De armar un sistema administrativo que permita hacer esto. Sin embargo, el periódico, o digamos, leyendo bien esto, aquí claramente hay un error, digamos. Y el error es que la enfermera de ambulatorio de ese hospital seguro que le dijo que claro, váyase a su casa luego de la cirugía, no se vaya al bar. Pero él entendió que si se podía ir a su casa, también se podía ir al bar. Y, ¿se fijan? Pero bueno, ningún sistema o modelo es perfecto. ¿Cuántas cirugías ambulatorias se hacen en Latinoamérica? No tenemos idea. Información indirecta dice que más o menos un 20%, pero no son datos demasiado fidedignos. La información es escasa, imprecisa, hay gran variabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, esto representa un enorme espacio de oportunidad. ¿Qué es lo que parece estar pasando? Por un lado, que lo que les comentaba a continuación, o no tenemos suficientes quirófanos, especialistas, hay restricciones económicas, pero sobre todo es el tema cultural, las preferencias individuales. Eso es lo que marca la tendencia. Los pacientes y el personal médico en nuestra región del mundo prefieren la cirugía hospitalizada, a pesar de la evidencia. Ven la cirugía mayor ambulatoria como una cirugía menor, muchas veces, o no quieren perder el control sobre sus camas, temen a posibles complicaciones, a pesar de que esto fue aclarado a principios de los años 90, con grandes cohortes de 40.000 pacientes en que cuando el proceso se hace bien, las complicaciones no aumentan. Este es un estudio interesante colombiano, doctora, donde entrevistaron a 100 cirujanos que operaban vesículas. Y les preguntaron si ellos enviaban a sus pacientes para la casa el mismo día, a estos 100 cirujanos. Un grupo dijo que sí, que los enviaba, más o menos el 10%, que regularmente enviaban de alta pacientes de vesícula a su casa el mismo día. Pero los otros 90 dijeron que no, que las hospitalizaban. Lo interesante es que les preguntaron, bueno, ¿y por qué las dejan hospitalizadas? Riesgo de demanda, riesgo de que sangre, riesgo. Hay pacientes que están más cómodos en el hospital, tranquilidad personal, un enorme número dijo que se sentían más tranquilos, estos son cirujanos, si es que los pacientes se quedaban hospitalizados, es decir, algunos pacientes pedían quedarse. Es cierto, eso es lo que ocurre, esa es la realidad. Sin embargo, nosotros somos médicos. Ninguna de esas razones tiene soporte científico. Ninguna, es cultural. Busquen papers que digan que a los pacientes que se van de alta en el día, a los doctores que envían a sus pacientes de alta en el día los demandan más que no es verdad. El problema es cultural.
Entonces, volvamos a este doctor tan inquieto que se hace preguntas de qué pasa con la salud en el mundo, si puede hacer algo al respecto y si es caso se puede identificar alguna tendencia. Las tendencias en medicina quirúrgica son clarísimas, y se dividen en dos. La cirugía mayor ambulatoria hoy día se hace cargo de más o menos el 60 o 70% de la cirugía electiva en países desarrollados. Alta en el día, gran volumen de pacientes, muy importante control de costos, buenos resultados y no hay problema con la seguridad. Tanto que se evoluciona a lo que se llama cirugía de consultorio, que es lo que vamos a hablar al final. Es decir, los pacientes ya se están operando en lugares que no son hospitales. Pero al paciente que sí hay que hospitalizarlo, lo están metiendo a programas de medicina perioperatoria para optimizar el manejo. Esos programas pueden ser de tipo ERAS, que se habló ayer, puede ser lo que está promoviendo la ASA, que es el Perioperative Surgical Home, o algún otro programa de medicina perioperatoria, como el de los ingleses. Estos son los pacientes de mayor edad, hay que dejarlos hospitalizados, están más enfermos, son más complejos, la cirugía es más grande. Estos son los pacientes de mayor riesgo, los hospitalizados. Los ambulatorios no. Entonces, a lo que venimos es a tratar de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Estamos bien? Sí. Voy a mostrar este viejo video de cuando yo me estaba entrenando que muestra exactamente cómo se hace. Yo creo que ustedes van a ver este video que dura 2 minutos y van a entender qué es lo que hay que hacer. No tiene audio. Este es un hospital en Dallas, donde yo estaba entrenándome. Este es un hospital privado. Estos son unos viejitos que se tienen que operar de hernia. Esto fue el año 2005, por ahí. Los anestesiólogos... Él es el famoso doctor Paul White, que escribió el libro de cirugía ambulatoria. Él era mi jefe. Los pacientes se operan con anestesia general, preferentemente, ¿no? Con anestesia neuroaxial. Los cirujanos están entrenados a infiltrar mucho la herida. Hoy día existe el Exparel, que es esta bupivacaína de depósito, en que el efecto analgésico dura hasta 48 horas. No la tenemos todavía en Latinoamérica. Pero básicamente esta es una cirugía de hernia unilateral en un paciente de 85 años, coronario, estable, que se opera y que son cirugías de 30 minutos aproximadamente, y que al momento de que termina la cirugía, como ustedes ven, el cirujano infiltra y infiltra. Eso es muy importante para que el paciente se pueda ir precozmente a su casa. El 90% de las anestesias en Estados Unidos son con gases y de esos el 90% es de fluorano. Tienen un control de vía aérea con un aparato supralótico, cualquiera. Los pacientes despiertan, son rápidamente incorporados desde la habitación. Los pacientes se llevan, estos no son actores, si alguien está pensando algo malo, son realimentados precozmente. Esta se llama recuperación fase 2, donde no requieren tener ningún tipo de monitor. ¿Para qué? Y 2 horas después, según protocolo, se van para su casa. Ese es el segundo paciente de la mañana, mismo caso, 80 años, también, parece que era fumador, algo tenía, no era, bueno, 82 años, que tenga lo que quiera. Lo mismo, cirugía general estándar. Nada de lo que está aquí es algo que venga de Marte o que ustedes no podrían hacer mañana en sus respectivos hospitales. O ayer. Lo mismo. El protocolo dice que el paciente se incorpora, que tiene que responder órdenes. La pregunta que la enfermera le hace es ¿qué quiere desayunar? Normalmente quieren desayunar jugo de naranja, lo típico. El paciente no se lleva en camilla a su habitación porque no es necesario, no le duele y ya está despierto. Allá atrás estoy yo. Se acuesta en esta camilla donde no hay monitores y si los hay no están encendidos. El paciente desayuna, interactúa con el personal de salud. Ese es un bagel con queso crema. Se viste y se va. 2 horas. Eso es lo que hay que hacer. Ya lo vieron en el video. Está en internet, hay videos mucho mejores. No, esto no es ciencia ficción, rocket science, como dicen. Es algo básico que se puede hacer mañana, pero hay que tomar la decisión. Esto lo voy a pasar más rápido. Uno lo que podría hacer es entrar a internet y bajar este manual español de cómo montar una unidad de cirugía ambulatoria. Tiene algunos años, pero está perfectamente vigente.
Ahí dice que lo importante es saber cuáles son mis pacientes, beneficiarios, qué procedimientos voy a hacer y cuáles no, cuáles son mis recursos humanos, lo típico cuando uno desarrolla cualquier proyecto. Lo que uno tiene que tener como objetivo y tener presente es esto. Yo lo voy a hacer porque lo que quiero son buenos resultados clínicos. El director del hospital querrá ahorrar camas, el gerente querrá ahorrar recursos. Yo quiero buenos resultados clínicos. Yo soy el médico. Quiero seguridad y quiero que esto sea un modelo aceptado. No voy a ir contracorriente. Quiero que todos lo acepten porque es bueno para todos. Tengo que decidir qué tipo de unidad. Estas son cosas administrativas, los flujos, los mapas, los protocolos. Esas son cosas que de verdad están en ese manual y en otros. Libre acceso, gratis. Hay que ponerse a trabajar, sí. Ese es otro manual, este es un manual europeo. Day Surgery, hágala funcionar. La cirugía ambulatoria constituye un cambio al cuidado del paciente quirúrgico. Como tal, es habitual que la implementación inicial de este modelo genere diversos tipos de resistencia. Y con eso se van a encontrar cuando decidan o ya se encontraron. Unas son regulatorias. Pueden existir normas o regulaciones locales que hagan más difícil operar y dar pacientes de alta en el día. Otras son económicas. Es posible que existan incentivos para que en ciertos lugares los pacientes sí se queden hospitalizados. Esos incentivos suelen ser perversos. En Chile, por ejemplo, algunos seguros privados declaran mayor cobertura, es decir, protegen más al paciente cuando se queda hospitalizado. Eso es un enorme problema. Y apoyan financieramente menos si es que el paciente se va de alta en el día. Superar esta dificultad va a ser clave para el éxito de este tipo de programas. Pero esto es para los pacientes que tienen seguro privado. Y aquí está el tema cultural, que tanto algunos médicos como pacientes manifiestan aprensiones en relación a la cirugía ambulatoria, porque por diferentes razones ambos grupos son poco proclives a hacer las cosas en forma diferente a como se han hecho siempre. La experiencia en diversos países indica que la cirugía ambulatoria es muy bien aceptada por los médicos, por la comunidad, por todos, cuando todos entienden de qué se trata, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas, etcétera, sus limitaciones. Una adecuada estrategia de implementación debe ser gradual, tanto con cirujanos, con anestesiólogos que quieran participar, pero también, y esto es súper importante, hay que diseñar un programa específico. Sin un programa o un protocolo, esto no funciona. Pero yo les recuerdo, como les dije, que estos programas y protocolos están en Internet. Por supuesto, uno lo adapta a la realidad propia, pero esto es público. Porque no se trata de enviar pacientes de alta en el día de la operación solamente. Esto ocurre dentro de un esquema, dentro de un proceso definido, protocolizado. El paciente va cumpliendo etapas. Si no cumple la etapa, no pasa a la etapa siguiente. Concluye con el llamado telefónico postquirúrgico y cada centro diseña sus propios procesos. Eso es más o menos el proceso. Hay cosas que hay que hacer en el pre, en el intra y en el post. E idealmente hay que tratar de tener algún sistema que nos permita tener registro de lo que pasa con los pacientes para poder después auditar. Es decir, cómo nos fue, ¿será que podemos hacer tiroidectomías ambulatorias o no? Revisemos nuestra propia data. Para eso sirve registrar lo que hacemos. Inicialmente hay que incorporar pacientes, procedimientos y yo diría cirujanos en los que todos estén confortables respecto a su ambulatorización. Hay lugares, yo lo he visto, en que la cirugía, incluso de cataratas, se queda. Para luego ir incorporando pacientes y cirugías más complejas. Cada unidad va aprendiendo de su propia experiencia, por eso que les muestro esta información de que están haciendo cirugía robótica ambulatoria. Son lugares que tienen 20 años de experiencia y saben hacerlo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer cirugía robótica ambulatoria mañana. No tenemos la experiencia. Pero sí podemos hacer artroscopías de rodilla y vesículas ambulatorias mañana, porque ahí sí tenemos experiencia. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Esto requiere mucho trabajo, requiere organizarse, alguien tiene que liderar y requiere trabajo en equipo. La decisión de practicar cirugía en un ambiente ambulatorio va a ser función de quién es el paciente, dónde lo estoy haciendo, hay lugares que definitivamente no son aptos, y qué tipo de cirugía voy a hacer. Y qué tipo de cirugía no voy a hacer. Esto yo lo defino previamente, hago un listado y digo, estas son las cirugías que yo voy a hacer con alta en el día. El confort y seguridad para los pacientes son la primera prioridad. Hay que considerar cuáles son las mejores técnicas anestésicas y quirúrgicas para hacer esto. Gran debate.
el objetivo principal es siempre ser más eficientes, pero sin comprometer la seguridad del paciente. Si yo me meto a desarrollar un programa de cirugía ambulatoria y estoy viendo que por alguna razón puedo comprometer la seguridad del paciente, entonces se acabó. No lo hago. ¿Qué tan lejos podemos llegar? ¿Hay algún límite en esto? Cuando uno revisa la literatura dice, bueno, parece que no hay límite. Sin embargo, el Dr. Smith, en inglés, dice, es necesario hacer una distinción entre lo que es técnicamente posible versus lo que es razonable. Eso se llama criterio. Se supone que los médicos tenemos criterio. El futuro desarrollo de la cirugía ambulatoria deberá estar inspirado en lo que es mejor para el paciente, más que solo una necesidad de controlar costos. En resumen, sorry que esto es mucha letra, pero este es el mensaje para la casa. La cirugía ambulatoria ocurre dentro de un proceso claramente estructurado, definido, protocolizado, en que el paciente avanza y va cumpliendo etapas. Incluye qué pacientes sí, qué pacientes no, cuáles cirugías sí, qué cirugías no, qué técnica de anestesia voy a utilizar, cuál va a ser mi técnica quirúrgica, protocolos de alta y seguimiento y control de calidad asistencial. Idealmente, estas unidades donde se hace esto deberían ser lo más independientes posible, administrativamente al menos, de lo que son los quirófanos o pabellones centrales. Y estos son quirófanos de alto rendimiento, es decir, donde en un quirófano normal, central, opero 2 pacientes por mañana, aquí tengo que operar 5. Los pacientes quirúrgicos ambulatorios realizan todo su ciclo de atención clínico, es decir, ingresan y egresan dentro de la unidad ambulatoria, sea esta integrada o independiente. No ocupan camas de dotación. La cama de dotación es la cama donde se duerme. Puede haber otro tipo de cama en el hospital, una cama transitoria, una cama que voy a ocupar 6 horas, pero no voy a dormir ahí, no voy a amanecer ahí, no voy a tomar desayuno ahí al día siguiente. Esto no consiste en técnica quirúrgica o anestésica específica, sino en organizar la asistencia del paciente dentro de un proceso de atención estandarizado, de modo que éste pueda regresar a su domicilio el mismo día de la operación con las mismas garantías que si estuviera hospitalizado. El paciente y su familia necesitan sentirse seguros cuando estén en su casa. Para esto es necesario implementar una vía de comunicación. Esto no es fácil. Debe haber un teléfono, el paciente se lleva un número de teléfono al que puede llamar en caso de necesidad. Alguien le tiene que contestar y ese alguien tiene que poder orientarlo. Eso se hace para detectar eventuales complicaciones. Junto por eso, el personal de la unidad ambulatoria, la unidad de cirugía mayor ambulatoria, debe seguir a estos pacientes, llamarlos dirigidamente, preguntarles cómo fue su evolución, hacer alguna encuesta de calidad e ingresar los casos a bases de datos para hacer control de calidad. Esto del teléfono para que llamen y de tener enfermeras que los estén controlando no es algo fácil de lograr. Finalmente, este es un estudio español. Yo les decía, bueno, esto es mucho trabajo, hay que organizarse y alguien tiene que estar a cargo. Bueno, ¿quién tiene que estar a cargo? La respuesta intuitiva y que uno siempre da, políticamente correcta, es el que quiera y el que pueda y el que sabe. Pero realmente, cuando lo miden, cuando observan quién lo hace mejor, es el anestesiólogo. ¿Por qué? Múltiples competencias, es el médico del perioperatorio, tiene experiencia habitualmente en gestión, sabe manejar situaciones críticas. No estoy diciendo que tenga que ser, solo que esto indica que sí, que si uno quiere gestionar esto, la verdad que el anestesiólogo lo hace bastante bien, es una oportunidad. Santiago de Chile en invierno. Muchas gracias. A continuación, la doctora Valeria Pulev. ¿Alguien me quiere tirar algún tomate? No. Doctora. Yo soy precisamente de Argentina, soy la doctora Sánchez, estoy en el norte de Santa Fe, y es muy difícil implementar esto. Así es. Muy difícil. Primero porque no tenemos cirujanos que operen en 30 minutos, la primera medida. Que se reentrenen. Es complicado. Y segundo por una cuestión cultural. Sobre todo la gente mayor prefiere estar internada 3 o 4 días porque entonces la familia se deja hacer cargo del paciente mayor. Entonces es muy complicado que uno le diga que se dé de alta porque si después la clínica o el sanatorio tiene una complicación o una denuncia o algo así, estamos muy presionados en ese sentido. O sea,
Presionados desde el punto de vista médico-legal, dices tú. No sé si médico legal, pero sí cultural y por los dueños de las clínicas y sanatorios a veces. No así la generación de cirujanos jóvenes que hacen cirugía más bien videolaparoscópica, que sí tienen este criterio de ambulatorio, que tienen muy buenos resultados. Pero, por ejemplo, si yo le llego a decir a un paciente operado con una hernia de cirugía a cielo abierto que camine y se llega a sangrar o tener algún problema, no se imagina el problema que tenemos nosotros. No se lo toca, se lo pasa en camilla, se lo deja quieto y es así. O sea, la culpa siempre es nuestra. Eso le quiero contar yo como experiencia personal. Doctora. Yo les agradezco los comentarios, es lo que uno suele escuchar, porque ese es el problema, esto es lo que está ocurriendo. Por razón de tiempo, quizá al final alcancemos a referirnos específicamente al asunto, pero el mensaje aquí que CLASA nos pidió transmitir es que ya sea en Santa Fe o en Chile o donde ustedes quieran, si no nos hacemos cargo de esto hoy, vamos a tener un problema gigante mañana. No vamos a poder operar pacientes. Por lo tanto, esto es un imperativo, esto es una cosa que tenemos que resolver. Y la verdad, no podemos esconder la cabeza debajo de la arena como los avestruces. Tenemos que decir, ok, nosotros somos profesionales calificados, entrenados, tenemos la información. Bueno, que parta por nosotros, como dices tú. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si no, en 5 años más, de verdad que no vamos a poder operar. Y nosotros queremos seguir operando, ¿verdad? A eso nos dedicamos. Entonces hay que resolverlo y para resolverlo, junto con organizarse y tomar conciencia del problema, hay que ir superando todas esas dificultades. Al final de la sesión podemos profundizar un poco más. Valeria. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Yo vengo de Chile, del sur de Chile. Mi hospital, el Hospital Regional Dr. Hernán Enrique Aravena Temuco, es el segundo hospital más grande de Chile, un hospital autogestionado. Tenemos 710 camas. Y a pesar de eso, bueno, no todas son quirúrgicas, tenemos suspensiones aún por falta de cama de hospitalización quirúrgica, siendo que igual hemos avanzado mucho en cirugía mayor ambulatoria y también tenemos un escaso número de pabellones. Todo esto nos llegó a realizar cirugía mayor ambulatoria, y de ello les voy a hablar principalmente del paciente pediátrico, pero también en el adulto. ¿Ya? Primero que nada, declarar que no tengo conflicto de interés. Y un poquito a propósito de las definiciones que hablaba Alejandro, que es un modelo de gestión, ¿ya? Asistencia quirúrgica que permite tratar al paciente de forma segura y efectiva sin pernoctar en el hospital, o sea, no usa una cama de dotación. Actualmente el 60 al 80% de la cirugía mayor ambulatoria
es en países desarrollados, ¿ya? En España, como decía Alejandro, es un 60%, y en mi hospital aproximadamente entre niños y adultos el índice de sustitución que tenemos es de un 23 a un 25%. Esto con un pabellón que tiene un modelo de gestión completo del proceso de cirugía mayor ambulatoria, porque también tenemos pabellones centrales donde se hace cirugía mayor ambulatoria, y estamos en un proyecto de que se nos hagan 5 pabellones para alcanzar un índice de sustitución de un país desarrollado, que es lo que quiere nuestro país. Hoy en día en nuestro país nosotros tenemos un score que se llama Balance Score, donde nosotros nos miden, y cirugía mayor ambulatoria desde el año 2011 ya constituye un indicador de eficiencia operacional de nuestro país, ¿ya? Donde nos piden que ojalá lleguemos a un 40%, nosotros tenemos como meta sanitaria, y vamos en un 35% este año. A modo un poquito de historia, ¿ya? La primera cirugía mayor ambulatoria en un paciente pediátrico fue registrada en Estados Unidos en un niño esclavo de 8 años al cual se le amputó el dedo, ¿ya? Esta es la primera anestesia pediátrica descrita en la literatura, dentro de lo que encontré. Luego, ya en el año 1850, en Londres, en Inglaterra, el Dr. Snow publicó una serie de pacientes ambulatorios pediátricos bajo cloroformo. Esto es como para ir viendo que esto no es algo nuevo, sino que es algo muy antiguo. Antes la gente se operaba en su casa, no habían hospitales. Luego, ¿qué sucedió? Luego vinieron la creación de grandes hospitales pediátricos, donde se publicaron muchas series de cirugía mayor ambulatoria en este tipo de pacientes, ¿ya? El Hospital de Glasgow, el Hospital de Boston, y ya en 1910, dentro de la literatura, se describe cómo se realiza una amigdalectomía en la casa. En este artículo describe, no sé, que la mesa de operaciones tiene que estar fuera de la entrada de la casa, donde tiene que haber luz, ojalá ventilación, es muy divertido, ¿verdad? Pero para que vean, esta es uno de los grandes desafíos de la cirugía mayor ambulatoria en el paciente pediátrico, ya en el año 910 era descrita. Luego, ¿qué sucedió? Se demostró y se vieron los grandes pilares de por qué la cirugía mayor ambulatoria era sustentable en el paciente pediátrico. Lo primero, se vio que era costo efectiva, ¿ya? En este estudio de 9.000 niños y todo, se vio que se disminuían los costos y era muy eficiente para los hospitales. Luego se vio y se hicieron estudios del trauma emocional que causaba la hospitalización en los niños, porque es otra cosa, la ansiedad, el distrés que se produce en todo el círculo social cuando un niño se va a operar, porque no es que llegue el niño y se vaya para casa, sino que llega toda la familia. Por lo menos eso pasa en mi hospital. Llega la abuelita, llega el tío, llegan los hermanos, llega la mamá a veces con la guagua y el niño. Y claramente era un sistema muy cómodo para disminuir el estrés. Entonces, ese fue el segundo pilar. Y luego, lo ultra conocido es que disminuye el riesgo de infecciones. Se demostraba que los niños, cuando estaban hospitalizados, tenían mucho más riesgo de adquirir una infección dentro del hospital. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, es súper malo quedarse hospitalizado. A usted le pueden pasar cosas muy malas, ¿ya? Y esos son los grandes pilares en los que se basa la cirugía mayor ambulatoria en el paciente pediátrico. Y eso es importante explicarle a los pacientes en todo el proceso perioperatorio. Nosotros preparamos a nuestros pacientes. No es que llegue a operarse, sino que tenemos, y que se los voy a mostrar a continuación, tenemos todo un sistema implementado para hacer que esto sea un éxito. Luego tuvimos un gran desarrollo, sobre todo en Europa y América del Norte. Primero siempre fue América del Norte de Estados Unidos, luego se hizo una sociedad de anestesia ambulatoria. Vinieron técnicas de cirugías mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica, se crearon equipos multidisciplinarios, que antes ustedes veían que el recurso humano, cada vez nosotros necesitamos más recurso humano. Ya vimos la importancia de los padres en la participación de la recuperación de nuestros pacientes pediátricos y las distintas técnicas anestésicas, sobre todo el manejo analgésico, que hoy nos ha permitido aumentar la complejidad de nuestra cirugía. Algunos indicadores que nosotros medimos, ya sean adultos y en pacientes pediátricos, cuando nosotros implementamos una unidad de cirugía mayor ambulatoria, son los ingresos, que es el paciente que se va a hospitalizar y no se pudo ir de alta, quedó ingresó. Los reingresos, que se miden hasta los 30 días que el paciente se operó, se fue a su casa, pero ingresó a causa de la cirugía, alguna complicación. No fue porque a nosotros nos ha pasado que el paciente reingresó antes de los 30 días, pero no sé, una neumonía.
o no sé, una vez nos pasó que un paciente ingresó por una diverticulitis o por una cole. Fue algo totalmente casual. Medir nuestras complicaciones, ¿ya? La satisfacción usuaria que nosotros le hacemos a todos los pacientes en el seguimiento postoperatorio, una encuesta de satisfacción, porque tenemos que ver en qué estamos fallando. Esta encuesta de satisfacción es una encuesta que está validada, que pregunta acerca de cómo fue el personal sanitario, cómo fue la infraestructura, cómo fue el proceso, tiene varias áreas, varios dominios. Las suspensiones, ¿ya? Porque así nosotros nos auditamos y vemos cómo ir mejorando, y el índice de sustitución, o sea, qué cirugía que antes hacíamos de manera tradicional, o sea, con una cama de dotación, pasó a cirugía mayor ambulatoria. Acá tenemos las etapas de la cirugía mayor ambulatoria en el paciente pediátrico, con todo el perioperatorio, ¿no es cierto?, el preoperatorio, la intervención y el seguimiento del paciente pediátrico. Primero que nada, decía, nosotros tenemos implementada la entrevista a la enfermera. Nosotros entrenamos al equipo de enfermería para poder realizar cirugía mayor ambulatoria, ¿ya? Y ellas rotan por todo el proceso preoperatorio, están en la cirugía y luego están en recuperación, y se van rotando siempre, se van capacitando, y este es un trabajo elemental en equipo. Entonces aquí está la entrevista de enfermería, después les voy a mostrar lo que se pregunta ahí. Luego la entrevista anestesia, porque la enfermera también dice si el paciente, a veces tenemos criterios de inclusión establecidos. Entonces, si el paciente necesita, a veces llega y pasa, generalmente los niños son sanos, ¿ya? Y los que no, los vemos en una evaluación anestésica. Luego, el día de la intervención, nosotros ocupamos técnicas de distracción y tenemos una entidad que se llama la escuela hospitalaria, que los niños, acá hay educadoras de párvulo, donde ellos están esperando ante el pabellón, porque a veces los citan a las 9, a veces llegan antes, tenemos población rural, y acá por lo menos los pacientes disminuyen mucho su ansiedad, y también trabajamos con las educadoras de párvulo para disminuir la ansiedad de nuestros pacientes, explicarles un poco el proceso y que los niños se distraigan y los papás estén mucho más cómodos. Luego tenemos el día de la cirugía, ¿no es cierto?, donde tenemos distintas técnicas anestésicas, interviene el paciente, tenemos el postoperatorio, que tenemos la sala de recuperación inmediata, o a veces los pasamos a la sala de readaptación al medio, que es la etapa fase 2, ¿no es cierto?, donde el niño ya se reintegra. En este proceso de recuperación siempre están con sus padres, con uno de los dos, que lo está acompañando. Los niños, ahí como pueden ver, este niño está con su computador, acá ya está pintando, comen y se reintegran, y luego se van a su casa, donde se les hace educación a los papás, ¿ya? Porque aquí hay que educar mucho a los papás, porque es importante que se trate el dolor, ver las complicaciones, y quedan contactados con un número telefónico. Y luego al otro día tenemos nosotros una base de datos que implementamos desde el año 2011, donde cada vez les vamos colocando más cosas que queremos medir, y una encuesta de enfermería donde vemos parámetros clínicos de cómo está el niño, se lo pregunta a los papás, y una encuesta de satisfacción. Y ese es el seguimiento perioperatorio. ¿En qué estamos fallando? Deberíamos hacer también la encuesta 30 días, porque ahí nos falta un poco de recurso humano. Eso cuesta un poco conseguirlo en los hospitales públicos de nuestro país. Entonces, en el preoperatorio, ¿qué es lo que principalmente preguntamos? La entrevista de enfermería, la entrevista de anestesia. Primero, antecedentes clínicos, sociales, etcétera, porque tenemos que ver que el paciente tenga un lugar donde se vaya que sea apto para poder realizar su recuperación, ¿ya? Aquí tenemos pacientes con escasos recursos, le preguntamos si tiene agua potable, si tiene luz, cosas básicas. Vemos el riesgo anestésico, damos las indicaciones preoperatorias, donde aquí trabajamos mucho con el ayuno en ir disminuyendo y todo, pero a pesar de eso los papás no cumplen. Y ahí ahora yo veía hay artículos que se han publicado donde a pesar de que se les dice, los papás no cumplen con eso, porque además que esperan toda una noche. Entonces ahí estamos viendo cómo intervenir y poder mejorar. Chequeamos exámenes, que la verdad los niños nosotros hoy en día no pedimos exámenes. Son pacientes sanos y no es necesario, y también está respaldado por la literatura, ¿ya? Generalmente tenemos un problema con los otorrinos, que ellos sí exigen que tienen que tener pruebas de coagulación, pero hemos tenido igual sangrado en los pacientes, siendo que tienen pruebas normales, ¿ya? Y lo más importante acá es la educación. Nuestros pacientes y nuestras enfermeras están entrenadas para decirles cómo va a ser la inducción, qué tipo de inducción. Generalmente mis pacientes llegan y me dicen si quieren inducción inhalatoria, inducción endovenosa, o ya se sabe en todo el proceso. Entonces,
es muy importante realizar la educación a los papás y a los niños cuando van, porque a veces citamos al puro papá. Dentro de los criterios de selección, yo aquí destaco que todos estos han sido variables y dependen del criterio clínico. Estos fueron cuando empezamos. Las cirugías cortas de duración, menos 60 minutos, que es la mayoría de las cirugías, pero también tenemos cirugías largas, por ejemplo, los trasplantes de córnea, que son 2 horas, 3 horas, igual se hacen ambulatorios, no es necesario dejar a los niños, ¿ya? Que tengan escasas pérdidas hemáticas, evitar apertura de cavidades, afectación de órganos principales, que el dolor postoperatorio sea leve o moderado y también severo, dependiendo de qué técnica analgésica. Yo creo que la doctora ahí les va a hablar, con lo que nos ha permitido aumentar nuestra ambulatorización. Pacientes ASA 1, ASA 2 y ASA 3 también tenemos, pero compensados, ¿ya? O niños que han sido cardiópatas, que ya están operados, están compensados, tienen pase cardiológico, no hay problema, los seguimos a todos, no han tenido ninguna complicación. Los niños con enfermedades sistémicas bien controladas y, lo que es muy importante, el entorno familiar o social adecuado. O sea, ¿dónde se va a ir nuestro paciente? Nosotros tenemos que resguardar y ver dónde va a estar después. Y hacemos miles de chequeos antes de que se opere. En la entrevista, cuando llega la cirugía, en la recuperación y a los pacientes cuando se van, se firman que se van de alta los papás, que están de acuerdo, que entendieron las indicaciones. En el postoperatorio nosotros medimos varias cosas, ¿ya? Bueno, tenemos la recuperación postanestésica. En la literatura tenemos varios scores, ¿no es cierto?, validados, ¿ya?, para pacientes adultos que se han extrapolado en los niños, porque en los niños se extrapolan las cosas. Tenemos el score de Alderete modificado para la fase 1 y después el score de Chang, ¿no es cierto? Con dolor medimos según escala, según edad, ocupamos la escala de Flack, ¿no es cierto?, Wong-Baker, la escala de que es el PAET, que la validamos en nuestro hospital, que le llamamos escala de delirio posanestésico, y medimos náuseas y vómitos postoperatorios. Tenemos el alta, como les decía, protocolizada, y un seguimiento y una encuesta también protocolizada. Eso es súper importante. Tenemos una estructura de todo el proceso perioperatorio en el paciente pediátrico. Esto también lo hacemos los adultos. En este artículo, que se pregunta a un grupo de enfermeras, ¿qué es lo que nos permite dar de alta de forma segura a los pacientes pediátricos? ¿Ya? Este fue un estudio cualitativo y ellas decían la ingesta oral, que en otros estudios dice a veces los niños también tienen rabieta, no quieren irse, nosotros igual los damos de alta y llamamos a la casa y llega a la casa y comió, tomó un jugo, porque no les gusta estar en el hospital, a muchos niños. Volver al estado fisiológico basal, que es uno de los grandes pilares también que ha sido publicado en la literatura. El juicio profesional, o sea, tener gente entrenada en esto. No es llegar y que una enfermera de pabellón central o la pasen a pabellón ambulatorio, no es lo mismo. Cambian los resultados. Evidencia basada en la práctica profesional, tener guías clínicas, adaptarlo a su realidad. Bueno, y como les decía, medir siempre los outcomes. Como decía el doctor Recart, nosotros somos médicos. Tenemos que medir nuestros resultados clínicos, porque eso es lo que nos interesa. Cómo nos fue con las náuseas y vómitos, que era una causa de ingreso, dolor, el delirio posanestésico, complicaciones cardiorrespiratorias, complicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, acá esta es una revisión sistemática de la Cochrane, ya del año 2015, donde compararon pacientes pediátricos que tenían inducción y mantención con sevoflurano óxido nitroso comparado con propofol más óxido nitroso. Entonces, ¿qué se vio? Por ejemplo, las náuseas y vómitos era a favor y los niños tenían menor incidencia de náuseas y vómitos al usar a favor a propofol. Luego, los trastornos de comportamiento, ¿ya? También tenían un mejor comportamiento cuando se usaba propofol, ¿ya? Y al ver las complicaciones cardiorrespiratorias, la verdad era un poco a favor de propofol, pero sin significancia estadística. ¿Cuáles son nuestros resultados? Les voy a mostrar un poco. Esto nosotros comenzamos el año 2011, como les decía, con un programa bien establecido y al pasar los años íbamos colocando más variables y nos íbamos midiendo más cuando hacíamos auditoría. Entonces, por eso van a ver distintos números, ¿ya? Este año cumplimos 8 años de funcionamiento. A la fecha se han operado 9.915 pacientes con una edad promedio de 27.5, con una desviación estándar de 33 años. ¿Ya? Pacientes desde un mes de edad hasta 93 años,
donde tenemos que el 41% son mujeres, ¿ya? Y dentro de las cirugías que principalmente se realizan, cirugía dental, que ustedes pueden decir, a lo mejor la cirugía dental es simple, pero el paciente que viene, porque son niños con discapacidad, niños con parálisis, con cardiopatía, es complejo. Cirugía digestiva, traumatología adulto, lo principal, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía pediátrica. Y de estos, 5.539 son pacientes pediátricos, o sea, más del 50% de nuestros pacientes son pediátricos. Y podríamos tener más, nos faltan pabellones. Respecto a las náuseas y vómitos, ¿cuál es nuestra incidencia global? Estos de 5.427 pacientes medidos, tenemos una edad promedio de 7.7 años, con una desviación estándar de 3.8, de un rango de un mes hasta menores de 18 años, con una incidencia global de un 6%, lo cual es bajo con lo que relata la literatura. Hemos mejorado. Y a medida, yo veo igual a nivel de los años, incluso lo veo por cada anestesiólogo, ha ido disminuyendo casi todo, ha mejorado. Y eso es súper bueno. A propósito de que llevamos una madurez ya en el proceso de cirugía mayor ambulatoria. Y cuando nosotros comparamos las técnicas de anestesia, esto ya es todo en niños, anestesia total intravenosa versus anestesia inhalatoria, tenemos una incidencia de 3.2 versus 15% al comparar anestesia inhalatoria versus TIVA, lo que es estadísticamente significativo. Nosotros casi no. Y nuestro nivel de profilaxis que usamos generalmente es de dexametasona más un tipo de anestesia. Y rescatamos con otacentrón. Luego, cuando separamos según sexo, ¿ya? Tenemos que las mujeres, o sea, las niñitas, tienen mayor incidencia también de náuseas y vómitos, ¿ya? 8.3 versus un 5%. Y luego, si separamos por sexo, según técnica anestésica, tenemos también que cuando les damos anestesia intravenosa versus anestesia inhalatoria, la anestesia intravenosa también protege a los pacientes de tener náuseas y vómitos postoperatorios. Ahora, cuando nosotros buscamos y analizamos náuseas y vómitos según el tipo de cirugía, tenemos que esta especialidad la lleva y es un desafío para nosotros como anestesiólogos. ¿Se acuerdan que fue descrita en 1910? Ahí no salía nada de las náuseas y vómitos, pero yo creo que sí el paciente las tenía, ¿ya? Un 14.3%. Todas las otras especialidades tienen una incidencia homogénea. Y luego, cuando separamos entre náuseas y vómitos por tipo de cirugía, más técnica anestésica, fíjense, también al dar anestesia inhalatoria versus TIVA, también tenemos una mayor incidencia al separar los grupos. Y en otras cirugías, miren, TIVA versus las otras, 1.2 versus 10.6%, lo cual era muy estadísticamente significativo. Ahora, si nosotros queremos saber en qué grupo de pacientes aumenta la incidencia, desde qué edad yo tengo que tener una mayor alerta de que mi paciente va a tener más riesgo de náusea y vómito, y esto coincide con la literatura, ¿no es cierto? Mayores de 3 años, aumenta, y a medida que aumenta la edad, disminuye la incidencia. ¿Ya? Si nosotros separamos y categorizamos por edades, ¿no es cierto? Tenemos mayores de 3 años, 5 años, de 10 y 15. Entonces, todo este grupo nosotros tenemos que tener ojo cuando nosotros medimos el riesgo de náuseas y vómitos preoperatorios, ¿no es cierto?, para poder realizar nuestro esquema de profilaxis y qué es lo que yo voy a usar. Luego, si separamos por técnica anestésica, ya por categorización en edad, veo que cuando doy anestesia intravenosa tengo una incidencia homogénea, lo cual no sucede cuando doy anestesia inhalatoria. Entonces, sí es importante el momento que nosotros vayamos a elegir qué técnica anestésica vamos a usar. Los niños vomitan más con anestesia inhalatoria. Y después, cuando se van para su casa, estas eran las incidencias que teníamos en el hospital, los niños con anestesia intravenosa siguen vomitando en nuestras encuestas, 4.2%, los que recibieron anestesia inhalatoria, un 7.4% vomita en su casa. Delirio posanestésico, otro tema, ¿no es cierto?, que muchas veces nuestras enfermeras nos llaman desesperados
o sufren golpes de parte de los pacientes. Este de acá es un ensayo clínico que fue publicado ya el año 2013, ya donde se vio también que la TIVA también protegería el delirio posanestésico. Un 15% versus un 38%. Incluso este estudio se detuvo cuando llevaban 50 pacientes, que era el estudio interino, y como encontraron que no era ético seguir, y terminó este ensayo clínico. Muy bien estructurado, ¿ya? Y ahí ya se empezó a demostrar. Después salieron múltiples estudios donde se veía si el propofol al final un bolo o dar anestesia intravenosa, qué factores eran predisponentes para tener náuseas y vómitos. Y así siguió. Nosotros, ¿qué hicimos? Validamos la escala de delirio posanestésico, porque generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos escalas de medición que usamos de otros países, y esto lo validamos para nuestros niños en Chile. O sea, ustedes, ¿qué deberían hacer? Yo pronto voy a publicar esta escala y deberían adaptarla a su país, porque están todas, si son lenguas distintas, y eso es una adaptación también cultural. Entonces, tenemos nuestra escala adaptada para nuestros pacientes y de ahí en adelante empezamos a medir todos nuestros pacientes. Y ahora yo les puedo mostrar resultados del delirio posanestésico, porque cuando ustedes aplican una escala en inglés y lo está aplicando una enfermera, aplícala lo que quiera, a lo mejor no lo entiende. Entonces, esto lo hicimos con un equipo multidisciplinario donde participaron enfermeras, residentes, anestesiólogos, y obtuvimos esta escala, que le llamamos DPAP, delirio posanestésico pediátrico, ya no es PAED. Entonces, acá yo les traigo 1.771 pacientes con una edad promedio de 7.1, con una desviación estándar de 3 años, un rasgo de 13 meses hasta 18 años, con una incidencia global de delirio posanestésico 12. A pesar de toda la literatura y todo, es bajo la incidencia. O sea, yo creo que cada vez estamos dando a mis colegas mucho mejor anestesia, o estamos titulando mejor. Ahí es otro tema igual. Acá este gráfico muestra cuando los pacientes tienen solo anestesia inhalatoria, cuando hay inducción inhalatoria y nos cambiamos a anestesia total intravenosa, y solamente anestesia intravenosa, donde vemos que hay un 9% de incidencia solo con TIVA, y a pesar de que nos cambiamos a TIVA y inducimos con gases, tenemos una incidencia de un 14%. Y esto igual fue estadísticamente significativo. Aquí ya llevamos 2 años midiendo para poder tener esto. Entonces, esto igual coincide con la literatura. Igual hay algunos artículos que dicen que el usar propofol, solamente usar gases, igual vamos a tener delirio posanestésico. Con respecto al dolor, la otra complicación que es importante poder tratar al paciente para poder dar de alta a su casa, sobre todo el paciente pediátrico, un niño llorando, ya sea por delirio, porque tiene náusea y vómito, y el otro gran eslabón, que tenga dolor, es complejo. No podemos mandar un niño con dolor a la casa, ¿ya? Tenemos que la literatura nos dice que un 30 o 40% de los niños experimenta dolor moderado a severo en una cirugía. ¿Y por qué es tan importante lo que les decía la educación? Porque los papás son los encargados. Y a veces, ¿qué pasa? Muchos llamamos a la encuesta y dicen, no, es que no le duele nada y no le di el medicamento. No es así. Ustedes tienen que recalcar que este tratamiento tiene que ser, porque van a ir muchos con anestesia regional, ¿ya? Y se va a pasar el efecto y no van a seguir con el otro, con la terapia analgésica oral. Entonces, es importante la educación de los papás, porque ellos van a influir en la terapia de los niños y la adherencia. ¿Cuáles son las cirugías que reportan más dolor en la literatura? La adenomidectomía, la circuncisión y la ortopexia. Nosotros, ¿ya? Estos son 2.511, lo que pasa es que antes todos se medía dolor, pero no usábamos las escalas por edad. Ahora aquí está con cada escala, ¿ya? Con una edad promedio de 7 años, rango de meses de 2 a 18 años, las escalas que usamos EVA, FLAC, Llanto, Weinbaker, una incidencia de un 25%, igual es alto. Ahora, este 25%, cuando lo medimos y analizamos, esto es EVA mayor a 4, o cualquiera de estas mayor a 4, ¿ya? Pero oscilaban el promedio de todas, que están acá, entre 5, 6 de 10, ¿ya? Esos son los promedios con todas las escalas, EVA, FLAC, Llanto, Weinbaker. Según edad, nosotros si los separamos por los grupos, tenemos que los niños más chiquititos, a lo mejor también pueden influir. Aquí hay muchas cosas que uno puede pensar. Es más difícil medir, les estamos midiendo mal,
Entonces, los más pequeños hay que tener ojo, les duele más. Y según tipo de cirugía, miren, igual que las otras, ¿no es cierto? Náusea y vómito, delirio, otorrino. La cirugía otorrino es la que tiene mayor incidencia de dolor. Y en nuestra encuesta de satisfacción a 3.478 pacientes, 24-48 horas postoperatorias, ya aquí es parte de nuestra base de datos, donde se le pregunta tras la intervención quirúrgica, ¿sufrió dolor? Tenemos que el 90% tuvo ninguno escaso dolor, ¿ya? Y solo 1% tuvo dolor fuerte. Los otros pacientes estuvieron bien. Entonces, eso es importante, eso nos tranquiliza, y con esto yo voy y le muestro a los cirujanos, porque eso es lo que cuesta, le muestro los resultados, y con esto yo he adherido mucho más a aumentar la ambulatorización, la sustitución de los pacientes. Y de la escala de 1 a 7, nuestro promedio es un 6.86. Y solo para ir ya terminando, recordarles que la Carta Europea de los Derechos del Niño establece el derecho del niño a que no se le hospitalice, sino en caso de que no pueda recibir los cuidados necesarios en su casa o un centro de salud, y que se coordinen oportunamente con el fin de que la hospitalización sea lo más breve y rápida posible. Carta de Derechos del Niño Europeo. ¿Cuál es el tiempo promedio desde que el niño empieza la cirugía y se va a su casa que tenemos? Es un promedio de 3 horas que están en su casa. A modo de conclusión, ¿no es cierto?, vemos que la población pediátrica, que vieron que era más de un 50%, es idónea para la cirugía ambulatoria, y vea que además los niños tienen menos comorbilidades que los adultos. La cirugía pediátrica ambulatoria, por lo tanto, debería aumentar en el futuro. Hay que usar técnica anestésica analgésica adecuada a cada paciente para evitar las complicaciones. Es un excelente modelo organizativo de gestión clínica administrativa de pacientes quirúrgicos, multidisciplinario, que permite tratar pacientes bien seleccionados de una manera eficiente y segura. La elección de la técnica anestésica va a influenciar complicaciones postoperatorias y tiempo de descarga. TIVA versus anestesia inhalatoria ha mostrado ventajas significativas para poder llevar a cabo la cirugía mayor ambulatoria. Recordar que a nuestros pacientes pediátricos no se les puede dar anestesia regional, es muy complejo. Ya solamente lo usamos como técnica analgésica, y es importante, muy importante, medir nuestros resultados con el objetivo de mejorar la calidad de la anestesia y los resultados de nuestros pacientes. O sea, si ustedes van a implementar un programa, midan, hagan una base de datos, ya sea en Excel, algo simple, pero la idea es que se vayan auditando y vayan mejorando, porque así nosotros tenemos que ser súper autocríticos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Y así nosotros todos los años disminuimos náusea y vómito, dolor, delirio, complicaciones respiratorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. A continuación, la doctora María Isabel Vázquez, de Medellín, Colombia, cirugía mayor ambulatoria y anestesia regional. Quiero comentar que lo que mostró la doctora Pulef, los buenos resultados del programa allá en su hospital en el sur de Chile, se deben a varias razones. Tienen un líder, hay un equipo motivado, pero esos resultados son así porque ellos tienen montado un programa. Hay un protocolo de cirugía mayor ambulatoria. Sin un programa o un protocolo no puede funcionar. El éxito depende de que el programa de cirugía ambulatoria esté bien diseñado. Ustedes pueden decidir ahí qué pacientes sí, qué pacientes no, qué técnica anestesia sí, qué técnica anestesia no. Eso va dentro del programa, pero es el programa lo que en el fondo asegura el éxito. Esa es la mía, tenía que borrarla. Buenos días, muchas gracias por estar acá, y vamos a tratar de una forma somera de repasar por qué la anestesia regional es importante en la práctica de la cirugía ambulatoria. Ahí va a haber algunas cosas que van a estar, que se traslapan con lo que los profesores anteriores nos han dado, pero porque es importante recalcar ciertos principios. Entonces eso es como la parte fundamental. Muchas gracias por estar acá, estamos post fiesta, lo sabemos, y primero no tengo ningún conflicto de interés, como han dicho algunos, ojalá nos pagaran alguna cosa por trabajar, pero no, realmente la independencia académica es muy importante. Entonces simplemente vamos a ver algunas cosas importantes de introducción, definiciones corticas, desenlaces, que es lo que más nos interesa y cómo podemos aplicarlo. Entonces yo traté de imaginarme, porque pues realmente
no era muy claro cuál podía ser el contacto en esto, y tenemos que hay un número de cirugías ambulatorias grandes, cirugías mayores, y algunas se pueden hacer en forma ambulatoria a pesar de que llevan el término de mayor. Y los bloqueos regionales, cómo nos puede afectar y cómo podemos manejarlo para que estos pacientes tengan un mejor desenlace. Cirugía mayor, el doctor lo definió perfectamente, se requiere cirugías, a veces requieren hospitalización por el riesgo vital, pero la cirugía ambulatoria mayor es el modelo de atención, que esta definición de él, para pacientes quirúrgicos que han alcanzado en sitios donde hay un importante desarrollo. Y es determinados pacientes que no van a requerir esa cama hospitalaria, que es donde se centra lo importante de la cirugía ambulatoria. Hay quienes dicen que el costo se rebaja para el sistema, pero se aumenta para el paciente. Eso puede ser verdad porque le toca al paciente y a su familia asumir los costos posoperatorios que antes tenía la institución. Pero yo creo que teniendo esa curva de costos en salud, yo creo que nos toca hacer o ayudar al sistema en algo. Las ventajas grandes de la cirugía ambulatoria mayor son obvias: disminuye el estrés hospitalario, y si es paciente pediátrico es todavía mayor. Hay menos probabilidad de infecciones, todos sabemos lo que son los hospitales y nuestras infecciones. Reincorpora más rápido a la vida diaria, a la vida normal, menos costo, como les digo, para el sistema de salud, y aumenta la disponibilidad de las camas hospitalarias de pronto para el que realmente sí la requiere. ¿Y quiénes son los candidatos? Me encontré esta lista. Algunas cosas funcionan, el paciente sano, mientras más sano pues, y estable emocionalmente va a ser mejor, que tengan un proceso sistémico leve o que por lo menos esté controlado, que sea un paciente menor de 70 años, esto es discutible porque ya muchas veces operamos pacientes de 80, 85 de una catarata, de una cirugía que realmente no se justifique dejarlo hospitalizado si es un paciente sano, que tengan patologías que sean de buen pronóstico. Me supongo que un paciente muy terminal, pues lógicamente uno no lo va a hacer ambulatorio. No obeso, cada vez más complicado esto porque cada vez tenemos más pacientes con problemas de obesidad y a veces uno se la juega y lo hace ambulatorio. Que no tenga enfermedades mentales. Y domicilio, esto sí es fundamental y lo recalcaba la doctora, si nuestros pacientes no tienen un buen sitio donde van a llegar a hacer su recuperación, muchas veces le toca a uno dejar al paciente hospitalizado por cuestiones de que vive muy lejos, vive en el área rural o ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son las intervenciones posibles? Yo pienso que en este momento eso es muy variable, porque cosas que hace unos 10 o 15 años hacían hospitalizados mandatoriamente, hoy ya se están haciendo ambulatoriamente, como lo dice el doctor. Entonces, una vesícula que se haga por laparoscopia, una laparoscopia diagnóstica, cosas de ginecología que no sean pues una cirugía intraabdominal grande, muchas cosas se pueden hacer, llevando, creo yo, que la vanguardia lo que es la ortopedia, la cirugía plástica y la otorrino se hacen muchas cosas y la oftalmología se hace casi todo ambulatorio. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos que yo tengo que cumplir para poder eso? Y este es fundamental. El dolor posoperatorio es la principal causa de que yo no pueda mandar mi paciente a la casa probablemente, o peor, de que lo mande y reingrese. Entonces, el manejo del dolor debe ser un objetivo grande y fundamental en la cirugía ambulatoria. Y esto va pegado de la mano. Si yo disminuyo requerimientos de opioides, que está en boga en este momento, y la anestesia regional comanda esa parte, yo no voy a tener menos dolor, menos náuseas y vómito, y mi recuperación va a ser mucho más rápida. Va a disminuir ingresos hospitalarios y también debo disminuir las estancias hospitalarias. Entonces, si ustedes me preguntan, y yo que soy una regionalista apasionada, la anestesia regional me cumple la mayoría de esas situaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para poder sacar adelante esto. Se está hablando mucho del fast track o de, ¿qué es eso? Sacar rápido a nuestros pacientes porque hay ciertas ventajas. Disminuye la morbimortalidad, también disminuye lo económico y disminuye las tasas de readmisión. Eso lo hemos visto ya. Y el fast track simplemente son una serie de modalidades o de cosas que los que estudian y se sientan en el escritorio han tratado de definir para que el paciente pueda irse más rápido o tenga unos controles de dolor, una movilidad precoz, sangrado menor y disminución de todas las invasiones posibles que se le puedan hacer al paciente, sondas vesicales, canalización, o sea, se trata de que todo eso se lleve al mínimo tiempo posible.
Entonces, lo que les decía, el dolor posoperatorio me aumenta las náuseas, me favorece el ileus, me altera el sistema inmune, todo esto me lo puede hacer el dolor. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Si el paciente vomita, más le duele, más náuseas, entonces todo es un círculo vicioso que tenemos que romper. Y el manejo del dolor generalmente me llega a una rehabilitación temprana. Si yo tengo una rehabilitación temprana, mi paciente se va a reincorporar más rápido a su vida normal. Lo otro, esto solamente los traigo como información fundamental, saber que con la inmovilidad, el reposo un poquito prolongado, y prolongado pueden ser más de 8 días, ya hay reabsorción ósea, necrosis de cartílago, atrofia muscular y disminución de la fuerza tendinosa. Entonces, ¿qué tan importante es que nuestro paciente, sobre todo de cirugías de articulares mayores, como mencionaba el doctor, que ya se están haciendo muchas en muchos sitios en forma ambulatoria, en Brasil, en Canadá, en algunas ciudades de Estados Unidos, se pueda hacer de una forma dinámica? Las náuseas y el vómito, fundamentales. Mientras menos vomitemos, a pesar de que en nuestro medio no es importante, pero sí es muy importante. Los que hemos visto un paciente vomitando en un servicio de recuperación, sabemos lo que es eso. Y la disfunción cognitiva, aunque en el paciente adulto mayor, aunque no hay una relación directa con la técnica anestésica, sí hay muchas cosas que la favorecen. La edad avanzada, de nuevo el dolor posoperatorio y el uso de opioides, y también la hospitalización. Entonces, si nosotros podemos tener pacientes ancianos o de tercera edad, mayores, cuarta, quinta edad, que podamos llevar a cirugía y mandarlos para su casa sin dolor, eso nos va a ayudar muchísimo en eso. Y los cuidados posoperatorios, los que hacemos anestesia regional en muchas modalidades, sabemos que las recuperaciones muchas veces son muy cortas y se pueden ir rápido, las hospitalizaciones no planeadas y los reingresos. Entonces, todo está a favor y todo eso está aumentado de nuevo por el dolor posoperatorio, náuseas, vómito y mareos. Entonces, miren que es un círculo vicioso que hay que romper. Manejar todos esos desenlaces me lleva a 2 cosas: a aumentar la calidad, que la calidad es que todas las cosas se engranen dentro de procesos para llevar adelante y que sea satisfactorio, y la satisfacción de los pacientes. Cuando nosotros logramos eso, podemos decir que hemos cumplido y que estamos sacando adelante nuestro servicio, que en un momento dado es lo más importante. Entonces, ya pues ahí resumiendo, escalas de dolor bajas, con un inicio de analgesia que de pronto se retarda un poquito, menos cuidados de enfermería, porque un paciente que salga despierto, sin dolor, a un servicio de recuperación van a requerir menos cuidados, hospitalización y readmisiones bajas, tiempos en PACUS bajos, rescates y requerimientos de opiáceos bajos y una alta temprana de la cirugía posterior. Todo eso va a ser, y todo es ayudado por la anestesia regional. Eso es como propaganda política pagada. Yo pienso que en este momento no se justifica que ningún anestesiólogo que termina su entrenamiento no sepa poner una agujita en todas las partes del cuerpo. O sea, nosotros le ponemos aguja a todo, desde miembro superior, miembro inferior, tronco. Y en cuanto a lo de pediatría, doctora, la pediatría cada vez está tomando más auge. O sea, no se justifica que un niño no se le coloque un bloqueo analgésico. Y también yo tengo casos de niños mayores de 5 años hacia arriba que les he hecho procedimientos de miembro superior y miembro inferior solamente con el bloqueo. Y sé del doctor Julio La Palma, que ha operado niños de 2-3 meses con sedación suave y bloqueos SPI. No es lo usual, pero si somos buenos regionalistas, tenemos perfectamente la capacidad para hacer procedimientos que de pronto antes eran impensables. Entonces, adelante, ánimo. Esto, por ejemplo, es un trabajo reciente donde muestra que en cirugía ambulatoria de articulación mayor del hombro, cuando se usa anestesia general sola, miren, se aumentan un 16% más las complicaciones infecciosas, las complicaciones pulmonares se multiplican por 2, tienen mayor ingreso a UCI, mayor transfusiones, mayor estancia hospitalaria. Eso es solamente en un solo tipo de cirugía. Y encontramos múltiples procedimientos que esto se puede repetir. Ahora, ¿qué bloqueamos nosotros? Y esto es una lista, pero se los traigo solamente como información. Hacemos bloqueo interescalénico para todo lo que es hombro. Fascia clavipectoral para clavícula, bloqueo supraclavicular para procedimientos de todo miembro superior, el infra,
para procedimientos de tercio inferior del brazo, axilares, codo hacia abajo o periféricos que nos ayuden como rescate o para procedimientos menores. El miembro inferior, este bloqueo no lo hacemos ambulatoriamente, se los traigo ahí, pero ojo, no bloqueo ambulatorio. El femoral y el iliofacial se pueden hacer para procedimientos de cadera, fémur, muslo, pero ojo, tiene bloqueo motor importante, entonces cada vez lo estamos usando menos. Para procedimiento ambulatorio lo estamos cambiando por bloqueo del conducto femoral y el canal de aductores, porque producen una analgesia tan buena como el femoral, pero sin bloqueo motor. Bloqueo de glúteos, del ciático glúteo, también tiene buen bloqueo motor, entonces también se ha recurrido al ciático popliteo o a un bloqueo de cuello de pie en procedimientos de fracturas o alus valgus, que es tan frecuente, cirugías de pie distal y son fundamentales. Y en tórax también tenemos, en tórax anterior para procedimientos de mama, muchas mamas se hace ambulatoriamente, bloqueos PEC, Serrato y Brilma. También podemos hacer un ISPI en tórax posterior, también cuando son procedimientos que no comprometan cavidad torácica, que lógicamente no serían ambulatorios. Los bloqueos de pared abdominal anterior como el TAB, y lo inguinal y lo hipogástrico y vaina de los rectos, estos son muy socorridos en pediatría sobre todo. Y bloqueos del cuadrado lumbar que ya también se pueden hacer para mucho procedimiento ambulatorio y que va a disminuir mucho en la parte de dolor en cirugía. Y lo mismo que el ISPI a nivel lumbar. Entonces, mire que tenemos todo el cuerpo para poner una agujita y garantizar, pero ¿cuál es la realidad? Y este trabajo es muy triste, a mí me da mucho pesar cuando lo veo, porque resulta que se tomaron el trabajo de tomar 13 millones de cirugías y había de esas 13 millones de cirugías, a mí me parece que es poquito, dice pacientes susceptibles de ser bloqueados 3.200.000 apenas, pienso que podrían ser hasta más, pero solamente se bloquearon estos, o sea, solamente un 3.33%. O sea, los anestesiólogos pensamos que anestesia regional es igual a raquidia y epidural, no. Tenemos un montón de bloqueos a nivel periférico que son utilizables y como les decía ahora, pienso que no se justifica que ningún anestesiólogo que termina su entrenamiento no sepa poner bloqueos. Tienen que aprender, eso tiene que volverse una herramienta básica de nuestro entrenamiento para poder terminar, ser capaces y poner y asegurar. Yo creo que es la herramienta fundamental en anestesia ambulatoria. Pienso que la herramienta, si uno coloca un TIVA y pone un bloqueo, yo estoy segura que ese paciente súper bien y cada vez menos bloqueo motor va a hacer que se vayan más rápido para su casa sin problema. Ay, ¿yo qué hice? Me faltan 2 diapositivas. Listo. Luego, antes del bloqueo, simplemente por seguridad les traigo la lista de chequeo que no nos puede fallar. Es la de la ASA, la tradujimos y la utilizamos. Pienso que vale la pena que le tomen la foto y porque las listas de chequeo cada vez son necesarias por seguridad de nuestros pacientes. Entonces, es básica. No se las voy a recalcar ahora, simplemente sí a las listas de chequeo. Y ya como conclusiones, la técnica anestésica, la anestesia tiene regional, pues tiene un mayor perfil de seguridad, por lo menos en las grandes articulaciones está demostrado, porque los bloqueos de tronco siempre la mayoría de las veces son analgésicos, a excepción del ISP, del bloqueo del erector de la espina, que en algunas cosas puede ser anestésico. Se ha evidenciado el importante papel analgésico, especialmente las primeras 24 horas. Prolongarlo ya es otra conferencia, pues que no viene al caso, pero es importante. Hay disminución grande de la morbimortalidad y la tendencia actual va dirigida a lo que les decía, a bloqueos más distales que tengan menos bloqueo motor y menos complicaciones y que nos favorezcan que nuestros pacientes más rápido se vayan a sus casas. Y que, por ejemplo, haya menos compromiso respiratorio, sobre todo en los bloqueos proximales de miembro superior. Esto era lo que les traía. Muchísimas gracias y espero que les ayude. Muchas gracias, doctora Vázquez. La organización nos pide que ocupemos la sala a las 10:30, cosa que vamos a hacer. Por lo tanto, la última presentación que me toca hacer a mí, voy a reducir muchísimo, solo la primera parte, porque el objetivo es mostrarles para dónde aparentemente va todo esto.
No, no se ve. Sí, ahora Ah, ok. Ya dije, y vamos a dejar abierto para preguntas los últimos minutos. La primera parte, digamos, las primeras presentaciones mostraron que esto es una tendencia mundial, inequívoca e irreversible. Es decir, sabemos que la cosa va para allá y sabemos que no hay vuelta atrás. Entonces, lo que quisiéramos saber es para dónde exactamente es que va. Y todo parece indicar lo siguiente, que la cirugía mayor ambulatoria evoluciona hacia esto que se llama cirugía y anestesia en consultorio, y en inglés se llama office-based, y también todo lo que se llama anestesia fuera de quirófano, o non-operating room anesthesia. Estas dos modalidades significan que lo que está ocurriendo es que los pacientes se están operando o interviniendo en lugares que no son hospitales. Reciben anestesia general, hay un cirujano que los interviene o les hacen algún procedimiento diagnóstico, terapéutico, invasivo, pero no es en un quirófano, ni siquiera es en un hospital, es en un lugar diferente. Ese es el mensaje, para allá van las cosas. Voy a ir rápido con las diapos para poder dejar espacio para las preguntas y respuestas. Esto de la cirugía office-based o en lugares no hospitalarios viene o está haciendo lo que es la evolución natural de la cirugía mayor ambulatoria. La cosa va para allá. Y la anestesia en consultorio y fuera de quirófano, en el fondo, presenta similares desafíos anestésicos que la cirugía mayor ambulatoria. Es decir, para nosotros es más o menos el mismo desafío técnico, solo que en un lugar diferente. Evolución de la cirugía mayor ambulatoria. Rediseño de procesos aplicado a la satisfacción de la demanda quirúrgica con gran desarrollo en todo el mundo, como vimos. Busca resolver la patología quirúrgica dentro de un modelo de alta eficiencia, calidad, seguridad y control de costos. A medida, y esto es natural, que el modelo se consolida, aparece nueva tecnología y nuevas necesidades, por lo tanto la cirugía mayor ambulatoria se expande. No solo se profundiza cuando antes operábamos un tiroides y lo dejábamos 3 días y ahora lo damos de alta en el día, pero ahora se expande. Ahora vamos a ir a operar esa cirugía de tiroides a un lugar que no es el hospital. Se evoluciona entonces, como dije, a lo que se llama modelo office-based o cirugía en consultorio. ¿Qué significa para nosotros como anestesiólogos? Aparición de nuevos nichos quirúrgicos. Es como una oportunidad de desarrollo. Nosotros eso tenemos que resolverlo, no podemos mirar para otro lado. Esta es la tendencia. Tenemos que hacernos cargo y ofrecer alternativas y soluciones razonables para los pacientes. Secundariamente para el sistema, para los cirujanos, para nosotros, para la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos que ofrecer alternativas razonables para los pacientes. Esto ya se mostró, esto muestra la cantidad de cirugía ambulatoria versus cirugía electiva en Estados Unidos. El dato para guardarse es que esto tiene un crecimiento del 800% en 20 años. 800%. Al 2014, el 78% de toda la cirugía electiva era ambulatoria. Por eso que el modelo se expande. Ahora están buscando, bueno, ¿y ahora qué más hacemos? Si ya sabemos que esto se puede hacer bien y los podemos dar de alta a las 4 horas, y no hay problemas y es eficiente y seguro. Este gran desarrollo y evolución continua que ha mostrado la cirugía ambulatoria muestra cómo situaciones que alguna vez pensamos que eran imposibles hoy son una realidad. ¿Y cuál es? Que es que el paso de la cirugía intrahospitalaria, que es la que conocemos, hacia una extrahospitalaria, ha cambiado paradigmas en atención sanitaria. Y esos son: los pacientes ya no requieren permanecer hospitalizados luego de una operación quirúrgica. Eso es una verdad fundamental. Y 2, la cirugía puede realizarse en lugares diferentes a los hospitales tradicionales. Esos son los paradigmas que han cambiado y los dogmas que se han derribado. ¿Qué vamos a hacer nosotros como anestesiólogos al respecto? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Contestarnos nosotros mismos, con nuestro grupo de colegas cercanos, en nuestra institución, en nuestra sociedad de anestesia del país que ustedes quieran, pero tenemos que responder a esta pregunta. Esto es importante para reforzar el punto, es una cosa bastante sabida, pero la cirugía ambulatoria se puede hacer en diferentes lugares. Las unidades que se llama de cirugía ambulatoria puede ser integrada al hospital, que es el modelo tradicional. En mi grupo de quirófanos principales, un par de ellos los dedico a cirugía ambulatoria.
puede la unidad estar basada en el hospital, es decir, tengo un sector con quirófanos para cirugía mayor ambulatoria y un quirófano para cirugías de urgencia y cirugías grandes. Y este es el modelo que los americanos desarrollaron fuertemente en los últimos 25 años, que son los Ambulatory Surgery Centers. Son pequeñas clínicas, pequeños hospitalcitos sin camas donde se operan pacientes. Suelen estar relacionados con algún hospital más grande, cerca, qué sé yo, pero son mini hospitales sin camas. Y se está evolucionando hacia este otro modelo. La cirugía se hace en oficinas, en lugares que son en el 6º piso de un edificio. La tendencia hoy es esa, entonces, la cirugía en consultorio, inicialmente cirugía basada en hospital, que es como nosotros aquí en Latinoamérica lo hacemos. Se pasó a los Ambulatory Surgery Centers, las clínicas ambulatorias, y hoy día, ahí. Ese video que mostré en la primera conferencia, no es exactamente en ese mismo edificio, pero algo muy parecido. Era en una oficina en un 4º, 5º piso de un edificio en el centro de la ciudad, igual a ese. Ahí se operaba. Y solo entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay que dejar tiempo para que el paciente despierte bien y se vaya de alta máximo a las 5. La migración del cuidado hacia lugares que no son hospitales, non-hospital settings. Ese gráfico muestra que en el tiempo la cirugía que se hace dentro de los hospitales va disminuyendo, las barras azules. La cirugía que se hace en lugares que no son hospitales va aumentando. Eso puede ser que estamos teniendo que desocupar la sala. ¿Alguna alarma? No, todavía tenemos 10 minutos. Y este es el porcentaje de cirugía ambulatoria según qué tipo de instalación. Lo importante es ver la evolución. En el tiempo, cada vez menos se hace en hospitales, ¿verdad? La curva va bajando, lo azul. Aumenta los ambulatory surgery centers, esos mini clínicas independientes, pero lentamente aumenta en el tiempo también la cirugía que se hace en los consultorios de los cirujanos. Visto lo mismo de manera más gráfica, pasamos de una cirugía y anestesia quirúrgica como la conocemos, tradicional, la de siempre, hacia el non-operating room anesthesia. Es interesante ver cómo hospitales grandes en Europa y en Estados Unidos están ya mostrando datos de que el 50% de las anestesias, no de las cirugías, de las anestesias que ellos administran en el servicio de anestesia del hospital de París, el 50% se hace en un quirófano y la otra mitad se hace en lugares que no son quirófanos. Radiología dental, radiología intervencional, resonancia magnética, endoscopía es lo más frecuente. Esos procedimientos pueden ser diagnósticos o terapéuticos, o ambos algunas veces, pero no son en quirófanos tradicionales. Cirugía y anestesia para cirugía mayor ambulatoria, que es lo que hemos tratado de conversar aquí. Y esto está migrando a anestesia y cirugía fuera del hospital y hacia lugares que no son hospitales. Esta es la tendencia, no me lo he imaginado yo, no tengo esa visión, está publicado y la literatura en esto es abundante. Eso es lo que estamos haciendo más o menos ahora, estamos operando pacientes dentro de hospitales, pero la tendencia claramente es a sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque al final lo encadenamos con las primeras diapos de la primera presentación. Cuando yo saco al paciente fuera del hospital, no tengo ningún problema con la cama, porque lo estoy sacando a lugares donde no hay camas, porque no existen. No existen. Si yo opero fuera de hospitales, el control de costos es máximo, máximo, máximo. Y entonces la pregunta es si no terminaremos en una cosa así. Es cierto que es un Photoshop, pero no está tan lejano. Yo la verdad que no creo esto, pero es para llamar la atención de que el futuro nos espera algo parecido. Por razón de tiempo, y nos quedan 5 minutos, quiero abrir la discusión. Si alguien tiene algún comentario, el objetivo que nos pidió Clasa para esta sesión es principalmente motivar al grupo a que regresen a sus respectivos lugares y hagan algo al respecto con esto, porque no nos estamos quedando atrás. Y esto no es... y la responsabilidad de este tipo de cosas parte por nosotros, no por nuestras instituciones o por la sociedad, por Clasa. No tienen ellos que venir a decirnos cómo hacerlo, tiene que partir desde nosotros. Y ahí es como va
o debería funcionar. Así que si alguien tiene algún comentario o pregunta, doctora. Bueno, nosotros como hospital tenemos una unidad de cirugía mayor ambulatoria. Durante los últimos 3-4 años la hemos tratado de normar. Los cirujanos más o menos han entendido lo que queremos, lo que necesitamos, lo que ellos requieren de nosotros. Pero en este rato, mi gran incógnita, mi gran problema es la tromboprofilaxis. Porque es una enfermedad que es prevenible, que provoca muerte. Y este cambio epidemiológico ha hecho que pacientes que antes se hospitalizaban y que tenían esa tromboprofilaxis, nosotros no sabemos cómo dársela. O sea, una paciente joven, si aplicamos la escala de Caprini, una paciente joven de más de 40 años, usando terapia de sustitución hormonal, que va a una cole y que es obesa, ya tiene más de 4 puntos. Y según la escala de Caprini, esa paciente debería usar medias compresivas, eventualmente usar la compresión neumática, pero necesita tromboprofilaxis farmacológica en el postoperatorio. Postoperatorio que nosotros no alcanzamos a tener en tiempo porque necesitamos un recambio rápido. Como la doctora Pulev dijo, los niñitos se les van a las 3 horas. Necesito un recambio rápido de pacientes dentro de la jornada quirúrgica de la mañana versus la jornada quirúrgica de la tarde. A mediodía mis cambayas tienen que estar limpias. El paciente antes de 4 horas ya tiene que haberse ido. Y para ello ponerle tromboprofilaxis debería esperar 6 horas en promedio desde que terminó la cirugía hasta que yo le pongo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los europeos hace poco, 2 años, sacaron una nueva calificación porque se dieron cuenta que Caprini al ambulatorio no nos sirve. Tienen cirugía pacientes de bajo riesgo, alto riesgo, cirugías de bajo y alto. Pero aún así, el tiempo de estadía no me da para la administración farmacológica. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Okay. ¿Aló? Sí, la pregunta al final es un poco diferente. Tu problema es que no logras iniciar la profilaxis TBP porque ya está en su casa. Okay. Eso probablemente requiera una solución local, es decir, retrasar el alta en esos pacientes para iniciarla, pero y conozco esa discusión europea respecto a qué hacemos con estos pacientes, pero los conceptos básicos al respecto, tromboprofilaxis y cirugía mayor ambulatoria, son 2. 1, aplican las mismas reglas que para cualquier paciente quirúrgico. Es decir, el que requiera tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso, subcutáneas, por los días que sea, lo tiene que recibir igual, independiente si el paciente se queda o se va. En un caso lo hará mientras está hospitalizado y en el otro lo hará en domicilio, y habrá que ver si en domicilio existen las condiciones de que pueda administrarse alguna inyección subcutánea. No siempre eso es posible por ruralidad o por lo que tú quieras. Es decir, el que requiera profilaxis con heparinas tiene que recibirla por los días que sea necesario de acuerdo a las guías. Lo iniciarás cuando puedas, pero tienes que resolverlo localmente. Y la segunda cosa que ya es más antigua es que comparando pacientes que tuvieron problemas de trombosis venosa profunda o embolía pulmonar, qué sé yo, hospitalizados versus ambulatorios, es mucho menor la incidencia en pacientes ambulatorios por 2 razones. 1, suelen ser pacientes más sanos, cirugías más cortas y menos complejas. Y 2, el paciente tiende a estar más móvil en su casa que en el hospital. Eso es algo que comentó alguien antes, es la diferencia entre cuando un paciente está listo para irse de alta y cuando realmente se va. Y lo que hemos observado todos en nuestros hospitales es que operamos con el traumatólogo una cirugía de artroscopía de rodilla en la mañana, la señora llegó a su habitación a mediodía y nunca más supimos de ella. Nunca más nadie la vio, nadie más habló con ella, le llevaron la comida, qué sé yo, vino su hija en la tarde a verla y al día siguiente se fue. Es decir, no hubo ninguna intervención del sistema hospitalario en esa paciente. En otras palabras, esa paciente perfectamente podría haber estado en su casa. Y si está en su casa, probablemente se levanta al baño, probablemente va a buscar algo a la cocina. En cambio, en el hospital está completamente inmóvil, no la dejan ni bajarse de la cama durante las primeras 24 o 36 horas. Entonces, sí, la incidencia de problemas embólicos es menor en cirugía ambulatoria. Había otra pregunta por acá. Doctor, mi nombre es Ignacio Hugo, trabajo en el Hospital Frique en Viña del Mar, donde la cirugía mayor ambulatoria es muy baja la que se hace. Pero una de las potenciales barreras que veo que se podrían producir para poder instalar este tipo de procesos es que se trata de un hospital docente, bueno, como muchos otros de regiones, y al ser docente, evidentemente que la velocidad de los procedimientos no es la misma, ya tanto como en la parte anestésica, donde tenemos residentes de anestesia, como en la parte quirúrgica.
De hecho, cada vez que queremos hacer algo más rápido, porque estamos apurados por el tiempo, le decimos al staff, oye, ¿sabes qué? El residente no puede operar esto, que opéralo tú, que te vas a demorar media hora y no una hora. ¿Cómo lo han hecho ustedes, que me imagino que también hacen docencia? Ese es un tremendo problema, y no solo en tu hospital, en todo el mundo. Hay un estudio más o menos antiguo que dice que los hospitales docentes son menos eficientes que los hospitales no docentes, dado lo que tú describes, digamos. Mira, la experiencia que nosotros tuvimos en el hospital en Santiago fue que inicialmente, como estábamos echando a andar el programa de cirugía ambulatoria con mucha energía, pues impusimos una especie de norma avalada por la dirección de que la cirugía ambulatoria no es para hacer docencia, ahí tiene que ir el cirujano calificado y el anestesiólogo calificado para que la rotación de casos sea rápida, porque esto es alto rendimiento. Y nos parecía razonable, digamos, pero lo que ocurre es que todos nosotros nos vemos enfrentados a lo que es la realidad. Y sí, a nosotros nos gustaría que así sea, que los cirujanos sean los más rápidos entrenados y los anestesiólogos también, que despierten los pacientes. Todo eso es el ideal y es lo que está publicado y es lo que recomendamos, pero la realidad es que no podemos hacerlo. La realidad es que tenemos que adaptarnos a esa realidad, a que tenemos que entrenar nuevos especialistas, y eso muchas veces se hace en la unidad de cirugía ambulatoria y lamentablemente es así. Te obliga a tener tu proceso aún mejor diseñado, de manera que incluso con esa variable adicional que te lentece el sistema, tú igual tienes que hacerlo funcionar. Mi recomendación sería que evites lo que se llama los outliers, o sea, ese que es demasiado lento, ese que, te fijas, ese que realmente el cirujano torpe, que los tejidos los agrede, esas cosas, ese de la manera más políticamente correcta que puedas, anda trabajándolo, pero hay que vivir con eso, hay que hacerlo con ese factor. Creo que podemos tomar un par de preguntas más, acá adelante. Buenos días, yo soy Héctor Grupe, soy de Córdoba, Argentina. Le voy a hacer le respondo a la doctora. Nosotros desde el año 2000 que trabajamos en cirugía ambulatoria, empezamos con un quirófano, después pusimos otro quirófano más, ahora tenemos 3 quirófanos, salas de endoscopía, resonancia magnética, cámara gamma, etcétera. Los pacientes hemos tenido casos de pacientes con trombosis venosa profunda que eran sanos, un caso de un ligamento cruzado, paciente de ASA1, se fue a la casa y a la semana, tuvo este cuadro. O sea, y los pacientes que tienen factores de riesgo se los empieza a medicar con heparina a bajo peso antes de la cirugía y continúan en el postoperatorio, generalmente eso lo contempla el cirujano, pero tenemos pacientes que tienen hasta 30 días con los nuevos medicamentos. Y un factor importantísimo es la deambulación, o sea, que el paciente empiece a deambular. Eso es primordial. Y con respecto a las técnicas anestésicas, te quería preguntar si sabes qué relajantes están usando. Y me llamó la atención que usaran desflorano en vez de ceborane, pero bueno, nosotros tenemos más ceborane que desflorano. Antes de tomar la última pregunta de la doctora, voy a decir algo que probablemente no es tan políticamente correcto como yo suelo ser o intento, y menos en un congreso de anestesiología. Pero en cirugía mayor ambulatoria el tema no es la técnica anestésica, el tema son los objetivos. Y lo voy a ejemplificar extremadamente con un ejemplo bruto. Si tú mañana me dices que eres un monstruo y hipnotizas al paciente, con eso lo pueden operar, y el paciente se te despierta rápido, no tiene olor, no tiene náusea, camina y quiere comer, haz eso. La diferencia entre desflorano, ceborane, etcétera, ese tipo de cosas endovenosas, son cosas más bien académicas. Es correcto, no quiero evadir la discusión, puede ser tema para otro congreso, pero el punto aquí no es sebo versus des, no es TIVA versus gases, el tema es el video que ustedes vieron. ¿Cómo pueden hacer eso ustedes? ¿Xenón? ¿Va a salir finalmente el xenón? ¿Llegó el xenón? ¿Cuesta barato? Háganlo con xenón. No me importa. Delo de alta a las 2 horas y que no reingrese. Ese es el objetivo. Las técnicas anestésicas y ese tipo de cosas son importantes, hay que conversarlo, por supuesto que hay diferencias sutiles y qué sé yo, es motivo de otro escenario, para la próxima clase si quieren lo traemos, pero hay que
focalizarse en el objetivo, en lo que va a pasar después, no en el cómo lo hago ahí. Eso puede variar, siempre y cuando yo tenga el mismo resultado. La última pregunta. Hacer un comentario. Yo soy de Perú, de la Clínica Internacional. Tenemos la clínica ambulatoria sin camas, ese modelo de cirugía ambulatoria. Y bueno, en nuestra experiencia fuimos creciendo poco a poco. Inicialmente invitamos a los cirujanos, obviamente mejor calificados, con mejor tiempo, con menor incidencia de complicaciones. Y esos fueron los que fueron invitados a hacer las cirugías ambulatorias, que hicimos el screening que más o menos podíamos nosotros iniciar. Y luego fuimos creciendo. Optimizamos el tema del dolor porque, por ejemplo, algunas cirugías ellos estaban acostumbrados a hacerlas con regionales, raquídeas o peridurales y estaban acostumbrados a un tema analgésico, a un esquema que fue modificado en la parte ambulatoria, porque estaban acostumbrados a que fuera hospitalizado. Entonces, todo eso tuvimos que optimizar. En cuanto al tema de residentes, de la parte quirúrgica no aceptamos residentes de cirugía, pero sí aceptamos residentes de anestesiología a partir de R2 y R3 para que aprendan el modelo, que eso es lo que estamos tratando de compartir con los anestesiólogos de nuestra ciudad, de los otros hospitales, porque la mayoría de los otros centros que tenemos son los otros modelos en que tienen salas de cirugía ambulatoria, pero que están anexadas a la parte hospitalaria. Entonces, como que ahí realmente en el día a día es más fácil, si algún paciente se me complica o se amplía la estancia, yo lo hospitalizo, pero en los otros tratamos de optimizar todo lo que es la rotación de la recuperación, porque solo tengo 8 camas en recuperación, no tengo camas de hospitalización, entonces a nosotros nos importa mucho la rotación, entonces tratamos de buscar todo eso para que se cumplan los tiempos. Lo que también les gustó a los cirujanos es que, por ejemplo, en los hospitales, el tiempo que ellos esperaban para su cirugía, porque tenían otras cirugías, era mayor. Entonces, nosotros hemos tratado de optimizar los tiempos justamente para que el cirujano pueda cumplir con el horario que está programado y pueda entrar a su cirugía en el momento oportuno y no tenga una espera larga. El otro problema que también se ve en las partes de hospitales es que siempre priorizan las emergencias y entonces hacen esperar y esperar a los pacientes. O sea, todo eso se fue optimizando y los cirujanos como que ya fueron cada vez más y más involucrándose y bueno, fuimos creciendo, ¿no? Pues es la experiencia que le puedo manifestar. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, eso demuestra que esto se puede hacer y se puede hacer bien en cualquier lugar de nuestra región. El mensaje para llevarse a casa no es que hagamos craneotomías ambulatorias ni que operemos en las oficinas de los cirujanos. El mensaje para llevarse a casa es que esta es una tendencia instalada a nivel mundial, ya está entre nosotros. Nuestra región se está quedando muy atrás por las razones que hemos discutido aquí y otras, los presupuestos, por ejemplo. Sin embargo, no podemos evadir este desafío. Esto parte por nosotros, por CLASA, por las asociaciones de anestesia locales, para que nos hagamos cargo de finalmente implementar un modelo que a la larga lo que va a, digamos, terminar favoreciendo es nuestra propia supervivencia, porque el sistema no puede colapsar y esto va a ayudar a que el sistema no colapse. Así que muchas gracias por estar aquí en este día tan especial y será hasta la próxima. Muchas gracias.